Hoy lo viste salir por la puerta, o escuchaste el auto arrancar, o simplemente viste su nombre en la pantalla del teléfono sin contestar todavía. Y en ese segundo, antes de saber si hay algo de qué preocuparse, tu mente ya se fue. Ya está imaginando lo peor. Ya está calculando riesgos que ni siquiera existen todavía. Bienvenido a Estoico sin ansiedad. No hiciste nada raro, no eres una persona exagerada, ni alguien que piensa demasiado sin razón. Lo que te pasó hace un momento, esa sacudida breve, ese salto directo al peor escenario posible, le pasa a casi todos los que aman a alguien lo suficiente como para tener miedo de perderlo. Y cuando ese alguien es tu hijo, ese miedo cambia de forma. Ya no es el miedo por ti mismo, es un miedo más grande, más difícil de nombrar, porque no se trata de lo que a ti te puede pasar, se trata de lo que no puedes controlar en la vida de alguien que amas más de lo que amas tu propia tranquilidad. Esta noche o esta tarde o en cualquier momento del día en que ese pensamiento te encuentre, no vamos a decirte que dejes de preocuparte, eso sería mentirte. Vamos a hacer algo distinto, vamos a mirar de frente ese miedo, entender de dónde viene realmente y ver qué parte de él te pertenece a ti y qué parte nunca estuvo ni estará en tus manos. Porque hay una diferencia entre amar a alguien y cargar con un futuro que todavía no existe. Y esta noche vamos a empezar a encontrarla. Capítulo 1. ¿De dónde viene ese miedo? Ese miedo que sentiste hace un momento no nació hoy. No nació cuando tu hijo cumplió 18 años, ni cuando se fue a vivir solo, ni cuando empezó a tomar decisiones que ya no pasan por ti. Nació mucho antes. Nació el día que lo tuviste en tus brazos por primera vez y entendiste, sin que nadie te lo explicara, que ahora había una vida más frágil en la tuya y que esa vida dependía en grande parte de que tú estuvieras alerta. Durante años, esa alerta tuvo sentido. Cuando era pequeño, tu vigilancia era literalmente lo que lo mantenía con vida. Que no se acercara a la estufa, que no cruzara la calle solo, que comiera, que durmiera, que estuviera protegido del frío y del peligro. Tu mente aprendió, con toda razón, que amar a ese hijo significaba estar pendiente de todo lo que pudiera hacerle daño. Y esa lección se quedó grabada mucho más profundo de lo que crees. El problema es que los años pasaron, tu hijo creció y ese sistema de alerta nunca recibió la orden de bajar la guardia. Sigue activo exactamente igual que cuando él tenía 5 años. Solo que ahora no tiene un peligro concreto al cual responder. Ya no es la estufa caliente, ya no es la calle sin cruzar, ahora es algo mucho más difuso, su futuro, sus decisiones, su salud, sus relaciones, su dinero, su felicidad.
Y como ese peligro no tiene forma clara, tu mente le da todas las formas posibles. ¿Cuántas veces imaginaste un accidente que nunca ocurrió? ¿Cuántas veces construiste en segundos toda una tragedia a partir de un mensaje que tardó en responder? Eso no es amor descontrolado. Es un sistema que nunca aprendió a distinguir entre un peligro real y una posibilidad remota. Hay algo que muy pocos padres se permiten admitir. Una parte de ese miedo no es por tu hijo, es por ti, porque mientras eras responsable de su supervivencia, tu propia identidad se organizó alrededor de esa función. Eras quien lo protegía, quien resolvía, quien podía intervenir antes de que algo malo pasara. Y ahora que él ya no necesita esa versión tuya de la misma manera, ahora que toma decisiones que tú ni siquiera conoces, que vive experiencias que tú no puedes prevenir ni corregir, hay una parte de ti que no sabe quién es si ya no está vigilando. Ese vacío se disfraza de preocupación por él, pero muchas veces, si eres honesto contigo mismo, es también un miedo a perder el lugar que ocupabas en su vida, el lugar de quien podía protegerlo de todo. Y aquí está lo que nadie te dice con suficiente claridad. Nunca pudiste protegerlo de todo, ni siquiera cuando era pequeño. Podías evitar que tocara la estufa, no podías evitar que se enfermara sin razón aparente, no podías garantizar que ningún otro niño lo lastimara en la escuela, no podías controlar el clima del mundo en el que estaba creciendo. La ilusión de control total sobre su bienestar nunca fue real, ni siquiera en los años en que más cerca estuviste de él físicamente. Lo que ha cambiado no es que perdiste el control, es que ahora es más difícil fingir que alguna vez lo tuviste. Y esa es una verdad incómoda, pero también es, extrañamente, un alivio. Porque si nunca tuviste ese control total, entonces no lo estás perdiendo ahora. Solo estás viendo con más claridad algo que siempre fue cierto. Que amar a alguien profundamente nunca vino acompañado de la capacidad de protegerlo de cada cosa que la vida pudiera traerle. Eso no te hace un mal padre, ni una madre negligente. Te hace alguien que ama de verdad, enfrentando una realidad que ningún padre, en ninguna época, ha podido cambiar. La pregunta que vamos a explorar ahora no es cómo recuperar ese control que crees haber perdido. Es otra, mucho más honesta. ¿Qué parte de este miedo realmente te pertenece a ti y qué parte pertenece a una vida, la de tu hijo, que ya no es tuya para dirigir? Eso es lo que vamos a mirar en el próximo capítulo. Capítulo 2. Lo que es tuyo y lo que nunca lo fue. Imagina por un momento que pudieras separar ese miedo en dos partes, no para eliminarlo, eso no sería honesto, sino para entender qué haces con cada una. La primera parte es tuya, te pertenece por completo, es la forma en que reaccionas cuando el miedo aparece, si te quedas atrapado en él durante horas, si dejas de dormir, si conviertes cada silencio suyo en una tragedia mental que repites una y otra vez. Es también como eliges hablarle, si desde el control o desde la confianza, es lo que haces con tus propias manos y tu propio tiempo, si lo llamas para conectar o si lo llamas para vigilar. Todo eso es tuyo. Y ahí sí tienes poder real. La segunda parte nunca fue tuya, nunca lo será. Es lo que él decide hacer con tu vida, las personas que elige, los riesgos que toma, incluso los que a ti te parecen innecesarios, los errores que tiene que cometer para aprender lo que solo se aprende cometiéndolos. El camino profesional que elige, aunque no sea el que tú hubieras elegido para él, incluso, y esto es lo más difícil de aceptar, su salud hasta cierto punto y las cosas que la vida simplemente
le va a traer buenas o males sin pedirle permiso a nadie, ni siquiera a ti. La mayoría de tu sufrimiento no viene de la primera parte, viene de gastar toda tu energía tratando de controlar la segunda. ¿Cuántas noches te desvelaste pensando en una decisión que no era tuya? ¿Cuántas conversaciones tensas nacieron porque intentaste dirigir un camino que solo a él le corresponde caminar? Esto no significa que dejes de importarte lo que le pase. Significa algo distinto, que dejes de confundir amor con control. Muchos padres aprendieron sin darse cuenta que amar es intervenir, que amar es advertir, corregir, prevenir, opinar antes de que se pregunte. Y durante la infancia, eso fue necesario. Pero llega un punto en la vida de un hijo donde seguir interviniendo de la misma manera deja de ser protección y se convierte en otra cosa. La necesidad de sentir que todavía tienes el control de algo que, en realidad, ya nunca fue completamente tuyo. Piénsalo así. Cuando era niño, tu tarea era conducir el barco. Tú llevabas el timón porque él no sabía navegar todavía, pero ese hijo ya creció. Ya tiene su propio timón, aunque no sepas hacia dónde lo está dirigiendo, aunque a veces parezca que va directo a una tormenta que tú ves venir desde lejos y él todavía no. Ahí está la parte más dolorosa de ser padre de un hijo adulto. Puedes ver la tormenta y no puedes tomar el timón por él. Lo que sí puedes hacer es algo distinto y quizás más valioso. Puedes ser el puerto al que regresa cuando la tormenta ya pasó. Puedes ser la persona que no lo juzga por el camino que eligió, ni le repite, te lo dije, cuando las cosas salen mal. Puedes ser la certeza tranquila de que, decida lo que decida, va a tener un lugar donde volver. Eso también es amor. Quizás sea incluso una forma más madura de amor que la vigilancia constante, porque no depende de controlar su vida, depende solamente de ti, de tu disposición a estar presente sin necesidad de dirigir. Hay una pregunta que puede ayudarte a distinguir, en cada momento de preocupación, en qué parte del miedo estás parado. Cuando el pensamiento aparezca, pregúntate, ¿esto que estoy sintiendo me está llevando a hacer algo que realmente depende de mí? ¿O me está llevando a intentar controlar algo que nunca estuvo en mis manos? Si la respuesta es la primera, actúa, llama, escribe, ofrece ayuda si es genuina y no invasiva. Si la respuesta es la segunda, el trabajo no es actuar sobre él. El trabajo es contigo mismo, con esa parte tuya que todavía no ha aprendido a soltar el timón de una vida que ya no es la tuya para dirigir. Eso no es indiferencia. Es quizás la forma más difícil y más real de confiar en alguien que amas. Capítulo 3. El precio de vivir en un futuro que todavía no existe. Hay un costo real en todo esto y casi nadie te lo dice de frente mientras tu mente vive anticipando lo que podría pasarle a tu hijo. Dejas de vivir lo que está pasando ahora contigo mismo y con él. Piensa en la última vez que estuvieron juntos, en una comida, en una llamada, en un momento simple. ¿Cuánto de esa conversación fue realmente estar presente con él? ¿Y cuánto fue, en el fondo, evaluarlo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo suena su voz? Si algo en tu tono te preocupa, si esa decisión que mencionó de pasada te va a quitar el sueño esta noche. Ese examen constante, casi invisible, tiene un precio y ese precio no lo paga solo tu tranquilidad, muchas veces lo paga la relación misma, porque los hijos, incluso adultos, sienten cuando son observados en lugar de acompañados, sienten cuando cada conversación se convierte, sin que tú lo digas en voz alta, en una revisión de si
están bien, si están tomando las decisiones correctas, si necesitan que les recuerdes una vez más los riesgos que ya conocen de sobra. Y con el tiempo, muchos empiezan a compartir menos, no porque dejen de quererte, sino porque quieren evitar cargar, además de su propia vida, con tu preocupación por ella. En una paradoja dolorosa, el miedo que sientes por amor puede terminar alejando exactamente a la persona que más quieres tener cerca. ¿Cuántas veces una pregunta tuya, hecha desde el miedo, hizo que él contara menos la próxima vez? ¿Cuántas veces tu preocupación, en lugar de acercarlos, construyó una distancia silenciosa? No te digo esto para que sientas culpa. Ya tienes suficiente peso encima. Te lo digo porque hay una diferencia entre preocuparte por él y vivir instalado en un futuro que ni siquiera sabes si va a ocurrir. Tu mente, cuando teme por tu hijo, hace algo curioso. Te saca del único lugar donde realmente puedes influir en algo, el presente, y te lleva a un territorio donde no tienes ningún poder real, un futuro imaginado, construido con los peores materiales que tu imaginación puede encontrar. Y ahí te quedas, a veces horas, a veces noches enteras, resolviendo mentalmente problemas que tu hijo ni siquiera tiene todavía. Mientras tanto, el tiempo real que podrías haber pasado disfrutándolo, riendo con él, escuchando algo bueno que te quería contar, se pierde. No porque no lo ames lo suficiente, sino porque una parte de ti sigue atrapada resolviendo tormentas que no han llegado y a veces nunca llegan. Si este canal te ha ayudado hasta aquí a nombrar algo que sentías pero no sabías explicar, te invito a suscribirte. No para vender nada, simplemente para que estas reflexiones te encuentren cuando más las necesites. Muchas veces llegan justo en la noche o en la tarde en que la mente empieza a irse hacia el peor escenario. Volvamos a lo que importa, porque hay una pregunta incómoda que vale la pena hacerse. Si dejaras de vigilar mentalmente cada aspecto de la vida de tu hijo, ¿qué pasaría realmente? No en tu imaginación catastrófica, sino en la realidad. Lo más probable es que él siga viviendo su vida, tomando sus decisiones, cometiendo los errores que le tocan cometer, exactamente igual que si tú te preocuparas 24 horas al día. La diferencia no está en lo que le pasa a él, está en lo que te pasa a ti mientras tanto. Puedes pasar los próximos 20 años de tu vida, porque probablemente te quedan muchos años más para acompañarlo, aunque sea desde la distancia, viviendo en un estado constante de alerta por un futuro que no controlas. O puedes empezar a practicar algo distinto, estar presente en lo que sí es real, hoy, ahora, con él o sin él en la habitación, y confiar en que hiciste, y sigues haciendo, lo que te correspondía hacer. Eso no es abandonarlo, es dejar de pagar, con tu propia vida, un precio que nunca debiste asumir tú solo. Capítulo 4. Amar sin necesitar controlar. Si hay algo que este miedo termina confundiendo, es la diferencia entre dos cosas que se parecen, pero no son lo mismo: amar a tu hijo y necesitar sentir que tienes el control de lo que le pasa. Amar a tu hijo es algo que ya hiciste, que ya construiste, que ya está ahí, sólido, sin que tengas que demostrarlo cada día con una nueva preocupación. Necesitar control es otra cosa, es una respuesta aprendida, casi automática, que tu mente activa cada vez que algo se siente incierto, y la incertidumbre, cuando se trata de la vida de alguien que amas, aparece todo el tiempo, no porque el mundo sea especialmente peligroso ahora, sino porque la vida de otra persona, por definición,
es algo que nunca vas a poder antecipar del todo. Aquí está algo que puede cambiar la forma en que vives este miedo de aquí en adelante. La próxima vez que sientas esta sacudida, el mensaje que no responde, la decisión que no te gusta, el silencio que dura más de lo que esperabas, en vez de preguntarte qué le puede haber pasado, pregúntate primero, ¿esto que siento es información real o es mi mente llenando tu vacío con la peor historia posible? La mayoría de las veces vas a notar que no tienes ningún dato nuevo, solo tienes silencio. Y el silencio para una mente entrenada en la vigilancia nunca se siente neutral. Se siente como una amenaza que hay que resolver ya. ¿Cuántas veces el silencio de otra persona te pareció una emergencia y resultó ser simplemente que estaba ocupada viviendo su vida? Practicar amar sin necesitar controlar no significa dejar de sentir el impulso de preocuparte. Ese impulso probablemente nunca desaparezca del todo, y quizás no tenga que hacerlo. Significa, más bien, aprender a no obedecerlo automáticamente cada vez que aparece. Hay una diferencia entre sentir miedo y actuar desde el miedo. Puedes sentir la sacudida inicial. Es humano, es parte de amar profundamente, y aún así elegir no mandar el tercer mensaje seguido, no llamar por quinta vez en una tarde, no convertir una simple falta de respuesta en una acusación disfrazada de preocupación cuando por fin contesta. Puedes sentir el miedo y al mismo tiempo dejar que tu hijo viva su vida sin la carga adicional de administrar también tu ansiedad. Esto requiere algo que pocas veces se nombra: cierta tolerancia a la incertidumbre. No la incertidumbre resuelta, no la que se calma porque ya tienes la respuesta que buscabas, sino la incertidumbre que simplemente se sostiene, sin resolverse, mientras la vida sigue su curso. Es incómoda, nadie disfruta sostenerla, pero es quizás el precio real de amar a alguien que ya no depende de ti para existir en el mundo. Hay una práctica simple que puede ayudarte, no para eliminar el miedo, sino para no dejar que dirija tu día entero. Cuando aparezca ese pensamiento sobre tu hijo, permítete sentirlo durante un minuto, sin apartarlo de golpe. Nómbralo, incluso en voz baja. Esto es miedo por su futuro, no es un hecho todavía. Después, conscientemente, vuelve a lo que tienes frente a ti, la tarea que estabas haciendo, la persona con la que estás, el momento presente que sí te pertenece. No porque el miedo se haya resuelto, sino porque decidiste no seguir viviendo dentro de él. Con el tiempo, esta práctica no elimina el amor que sientes, lo cambia de forma, lo vuelve menos parecido a la vigilancia y más parecido a lo que probablemente siempre quisiste que fuera: una confianza tranquila en que hiciste tu parte y en que la vida de tu hijo, con sus propios riesgos y sus propios aprendizajes, ya no necesita que tú sostengas el mundo entero para que él pueda seguir de pie. Capítulo 5. Lo que le estás enseñando sin darte cuenta. Hay algo que quizás nunca te habías planteado así: la forma en que vives tu miedo por él. Él le está observando, no porque se lo estés explicando, simplemente porque los hijos, incluso adultos, siguen leyendo a sus padres de una manera que casi nunca perdemos por más años que pasen. Cuando cada llamada tuya suena a examen, cuando cada silencio suyo se convierte en una serie de mensajes cada vez más urgentes, cuando tu voz cambia apenas percibe algo que no te entiende del todo. Él no solo recibe tu preocupación, recibe, sin que lo digas,
un modelo de cómo se relaciona una persona con la incertidumbre. Y ese modelo, quieras o no, se le queda grabado de la misma manera que a ti se te quedó grabada la vigilancia de tus propios padres o la ausencia de ella. Si lo que le transmites es que la vida es fundamentalmente peligrosa, que cada decisión suya debe ser calculada con miedo a la reacción tuya, que el silencio siempre significa que algo salió mal, le estás heredando sin proponértelo la misma ansiedad que a ti te desvela por las noches. Y si algún día él tiene hijos, es probable que ese patrón siga viajando de generación en generación, disfrazado de amor, pero también puede pasar lo contrario. ¿Qué pasaría si, en lugar de heredarle tu miedo, le heredaras tu calma? No la ausencia de amor, la presencia de una confianza que no necesita vigilar cada paso para saber que sigue existiendo. Esto no es una idea abstracta, es algo que se construye en momentos muy concretos y muy pequeños. Es la vez que no contestas al tercer intento de comunicarte con él, y cuando por fin habla contigo, no lo recibes con reproche, sino con interés genuino por lo que tenía que hacer. Es la vez que escuchas una decisión que no habrías tomado tú, y en lugar de corregirla, le preguntas qué lo llevó a elegir así. Es la vez que él comete un error, uno de esos que tanto temías, y en vez de un "te lo advertí", encuentra en ti a alguien que lo acompaña a levantarse, sin usar ese momento para confirmar tus propios miedos. Cada una de esas veces, le estás enseñando algo que ningún consejo directo podría transmitir con la misma fuerza, que se puede amar profundamente sin necesitar controlar, que se puede confiar en alguien incluso sabiendo que puede equivocarse, incluso sabiendo que el mundo tiene riesgos reales, que el amor no tiene que sentirse como vigilancia para ser amor verdadero. Hay padres que pasan toda una vida creyendo que su función es evitar que sus hijos sufran. Y aunque la intención nace de algo genuino, es una función imposible de cumplir, porque el sufrimiento, en algún grado, forma parte de estar vivo. Lo que sí está en tus manos es distinto, y quizás más valioso. No evitarle el sufrimiento, sino ser la certeza tranquila de que cuando el sufrimiento llegue, porque en algún momento va a llegar, te guste o no, él sabrá que puede acercarse a ti sin sentir que además de cargar con su dolor, tiene que cargar con el tuyo. Esa es quizás la forma más honesta de proteger lo que te queda ahora, que ya no puedes controlar el mundo por él. No la vigilancia constante, sino la disponibilidad tranquila. No estar encima de cada paso que da, sino estar presente, sólido, sin ansiedad, cuando decida volver a contarte lo que sea que le esté pasando. Y si logras construir eso, una presencia sin vigilancia, un amor sin necesidad de control, quizás no solo transformes la relación que tienes con él ahora, quizás también le estés dando algo que él algún día, sin darse cuenta, va a heredarle a alguien más. Capítulo 6. Lo que queda cuando sueltas el timón. Llegados aquí, vale la pena volver a esa escena del principio, la puerta que se cierra, el alto que arranca, el nombre en la pantalla que todavía no contestaste, ese instante en que tu mente, sin pedirte permiso, ya se fue a imaginar lo peor. Ese instante probablemente va a seguir pasando. No venimos a prometerte que el miedo desaparezca, sería mentirte. Y ya dijimos desde el principio que no íbamos a hacer eso. Lo que sí cambia, si de verdad te permites practicar lo que hemos recogido en este video,
Es lo que haces en el segundo siguiente a esa sacudida. Antes, quizás ese segundo te arrastraba durante horas a revisar el teléfono cada 3 minutos, a construir toda una tragedia sin ningún dato real, a convertir una tarde tranquila en una vigilia silenciosa. Ahora, ese mismo segundo puede convertirse en otra cosa. Puede ser el momento exacto en que te preguntas, ¿esto que siento es información real o es mi mente llenando un vacío? Puede ser el momento en que recuerdas que ya hiciste tu parte, que lo criaste, que le diste lo que pudiste darle, que sigue teniendo en ti un lugar al cual volver, y que el resto, el camino que él elige caminar hoy, nunca estuvo ni está en tus manos. Soltar el timón de la vida de tu hijo no es dejar de amarlo, es quizás la prueba más grande de que confías en él. Confías en que puede caer y levantarse, confías en que puede equivocarse y aprender, confías en que puede vivir una vida que ni siquiera se parezca a la que tú hubieras elegido para él, y aún así ser una vida buena, una vida suya. Y mientras tanto, tú recuperas algo que este miedo llevaba tiempo robándote sin que lo notaras: el presente. Las conversaciones que sí puedes disfrutar en lugar de examinar. Las noches que sí puedes dormir en lugar de vigilar un teléfono que probablemente no va a sonar por ninguna mala razón. Los años que te quedan, y probablemente te quedan muchos, para acompañarlo no como quien vigila desde lejos, sino como quien está tranquilo, disponible, presente, cada vez que él decida acercarse. Esa es la paz de la que hablamos en este canal, no la ausencia de amor por tu hijo. Todo lo contrario, un amor que ya no necesita vestirse de miedo para ser real. Si algo de lo que escuchaste hoy te tocó de cerca, si te reconociste en ese miedo por el futuro de tu hijo o simplemente sentiste por un momento un poco más de calma, me encantaría que me lo cuentes en los comentarios. Cuéntame qué parte de este video sentiste más tuya. Leo cada comentario y muchas veces son ustedes quienes me dan la idea para el próximo video. Si todavía no te suscribiste a este canal, este es un buen momento para hacerlo. Aquí no vas a encontrar promesas rápidas ni fórmulas mágicas, solo un espacio que vuelve semana tras semana a acompañarte en las noches y las tardes en que la mente no quiere quedarse quieta. Y si conoces a alguien que también carga ese miedo en silencio, un padre, una madre, alguien que ama tanto que a veces se olvida de cuidarse a sí mismo, compartir este video con esa persona puede ser hoy una forma silenciosa de decirle que no está solo en esto. Esta noche quiero paz y espero que un poco más que ayer tú también la encuentres. Lo vemos en el próximo video.